Frente a la tarea de tener que preparar el acto del 25, empezamos a revisar el concepto de revolución, para no solo quedarnos en qué significó la Revolución de Mayo. Volvimos a lo visto en tercero y nos agarramos de la actualidad para poder pensar la revolución como movimiento. Así empezamos a pensar y recordar lo que significan las revoluciones para cada uno de nosotros. Luego de una puesta en común, llegamos a varias conclusiones. Una de ellas es que una revolución implica un cambio radical y que es llevada a cabo por un gran movimiento que pone en juego la relación entre los distintos grupos implicados, en donde uno de ellos busca confrontar lo establecido. Es por eso que cuando hablamos de revoluciones, lo primero que se nos vino a la cabeza fueron la revolución feminista, a la juventud como protagonista, la búsqueda de conciencia ambiental, entre otras cosas. También sabemos que la revolución no se hace de un día para el otro. Hace ya unos años, en nuestro territorio, se discutía la independización de lo que hoy en día es nuestro país. La sociedad se encontraba fragmentada principalmente en dos sectores, los que estaban a favor de independizarse de España y los que preferían mantenerse como colonia. Fue un largo proceso hasta llegar a la formación de lo que conocemos como Argentina, donde podemos encontrar sectores barra actores muy diversos. En toda revolución hay grupos que resultan privilegiados y grupos que no. Nada muy distinto a la actualidad, ¿no? Luego de una puesta en común llegamos a varias conclusiones. Una de ellas es que una revolución implica un cambio radical y que es llevada a cabo por un gran movimiento que pone en juego la relación entre los distintos grupos implicados, en donde uno de ellos busca confrontar lo establecido. Es por eso que cuando hablamos de revoluciones, lo primero que se nos vino a la cabeza fueron la revolución feminista, a la juventud como protagonista, la búsqueda de conciencia ambiental, entre otras cosas. El término revolución abarca varios sectores, por lo tanto no se puede hablar de revolución si no se toma en cuenta todos los grupos que forman parte de ella, más allá del género de la persona. Es decir, la Revolución de Mayo no excluyó a las mujeres, sino que las afectó al igual que a todos en su cotidianidad. También podríamos decir que dentro de la revolución las mujeres que formaron parte no lo hicieron todas de la misma manera. Cada una de ellas, debido a los distintos estilos de vida que tenían y factores como estatus social, color de piel, etc., participaron como podían. Las revoluciones que vemos y participamos hoy en día son encabezadas mayoritariamente por jóvenes. Podríamos decir que es debido a que no nos escuchan y por lo tanto buscamos formas de que lo hagan. También en la juventud te empezás a dar cuenta de ciertos factores sociales que afectan en la vida cotidiana y comenzás a descubrir otras cosas del mundo en el que vivís. Es el momento en el que querés debatirlo todo y aprender con otros, movilizándote como factor determinante para conocer más e informarte. Desde la perspectiva de la diversidad, cada vez que hablamos de revoluciones, si bien se avanzó en material histórico con la participación de mujeres, sigue sin avanzar históricamente lo que contempla el grupo LGBT, incluida la Revolución de Mayo, que hoy en día se puede saber que las mujeres tiraban baldes de agua caliente, entre otras actividades, pero de diversidades no sabemos nada. Sabemos que existían porque siempre se existe, pero no sabemos nada de cuál fue su rol, y eso nos deja en un limbo sin poder analizar una parte fundamental de la historia e invisibilizando a un montón de personas. Una historia sin completar que para muchas personas es su propia historia. En cambio, hoy en día también la mayoría de las luchas están siendo encabezadas por un montón de diversidades, no solo mujeres y hombres cis, sino personas racializadas, personas queer, etc. Hasta hay una revolución encabezada por esas personas invisibilizadas, que día a día cada vez son más escuchadas. En la actualidad, hay una revolución de la cual todos recibimos información o tenemos algún conocimiento sobre ella, en especial las mujeres, a las que nos ha tocado vivirlo y sentirlo, la revolución feminista, la cual ha avanzado mucho y sigue haciéndolo. Podemos ver a lo largo de la historia cómo el rol que tenía la mujer en el pasado se fue modificando. Si nos remitimos a la época de la colonia, por los años 1700, podemos reflexionar sobre las historias de dos mujeres. Una de ellas se llamaba Carmen, era una joven de la clase alta, de la elite, que tuvo el privilegio, al igual que toda la social, de poder tener educación hasta una cierta edad. Luego de eso, tuvo que dejar de recibir ese tipo de educación y quedarse en casa donde una profesora iba todos los días a enseñarla a coser y tocar el piano. Al llegar a los 16 años, Carmen se vio obligada por el padre y por los negocios para el bienestar de su familia
a casarse con un señor rico y comerciante, bastante más grande que ella. En el nuevo hogar, con su marido, ella comenzó a hacer nada más que lo que hacía antes la madre, que era dedicarse al hogar, a las tareas de la casa. A diferencia de Carmen, había jóvenes mujeres de clase baja, como las esclavas, que no contaban con el privilegio de estudiar. La joven Joaquina provenía de una familia de origen africano. Sus padres fueron secuestrados, trasladados y vendidos contra su voluntad. Joaquina comenzó a trabajar con ellos desde pequeña. Al inicio solo tenía que cumplir con las tareas de peinar, vestir, servir, acompañar, divertir y hasta recibir los golpes de su ama, la niña de la familia adinerada. Al crecer, Joaquina comenzó a dedicarse a las tareas del hogar, o a lo que le indicaran los amos. Ella además era lavandera, y con lo que ganaba por esa actividad ahorraba lo mínimo porque la mayor parte era para los amos, para así capaz algún día poder pagar su propia libertad. En estas dos historias podemos ver que todas las mujeres sufrían la violencia del patriarcado. Vivían con esa violencia constantemente sin importar a qué clase pertenecieran. Todas tenían que convivir con ese nivel de violencia como algo totalmente normal. Como dijimos anteriormente, en la actualidad existen muchos movimientos que presentan diferentes luchas. Dentro de ellas hay un movimiento que de alguna forma ha llegado a la vida de todos: el feminismo. El feminismo es un movimiento revolucionario que fue modificando a lo largo de los años con mucha lucha y esfuerzo. Propone cambiar el rol de las mujeres y diversidades dentro de las sociedades desde un lugar de igualdad para todas las personas, desnaturalizando todo tipo de violencia y de opresión a la que hace miles de años nos someten el patriarcado.